¿Alguna vez has escuchado hablar de una mujer cuyo liderazgo cambió el curso de la historia? Una mujer que, en una época dominada por guerreros y reyes, sobresalió no por su fuerza física, sino por su sabiduría, fe y valentía. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de una de las figuras más fascinantes de la Biblia, Débora, la jueza y profetisa de Israel. Pero antes de comenzar, quiero que pienses en esto. ¿Qué significa ser un líder? ¿Es el poder lo que define a un verdadero líder, o es algo más profundo? ¿Es el valor de levantarse en medio de la adversidad? Débora nos muestra que el verdadero liderazgo no depende de nuestras circunstancias, sino de la fuerza interior que encontramos cuando confiamos en algo más grande que nosotros mismos. Esta no es solo una historia antigua. Es un relato que resuena con nosotros hoy, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, enfrentamos decisiones difíciles, desafíos que parecen insuperables. Débora vivió en tiempos de crisis, pero, en lugar de retroceder, se levantó para guiar a su pueblo hacia la victoria. Así que acompáñame en este viaje. Vamos a descubrir cómo esta increíble mujer, contra todo pronóstico, lideró con fe y determinación. Vamos a aprender de su sabiduría, su valentía y su profunda conexión con Dios. ¿Estás listo para conocer la historia de una líder que cambió el destino de una nación? Entonces, comencemos. Hablemos de Débora. Su nombre tal vez no sea el primero que viene a la mente cuando pensamos en grandes líderes de la historia, pero su influencia fue profunda. ¿Quién era esta mujer que se destacó en una época en la que pocas mujeres ocupaban un rol de poder? Para entender su historia, tenemos que situarnos en una época complicada para el pueblo de Israel. Eran tiempos de opresión y angustia. Después de haber sido liberados de Egipto y haber llegado a la tierra prometida, los israelitas se encontraban una vez más atrapados bajo el yugo de un enemigo poderoso. Esta vez era el rey Javín, de Canaán, quien lo sometía, y su comandante, Sísara, tenía un ejército temible, equipado con 900 carros de hierro, la tecnología más avanzada de la época. Imagina la desesperación de un pueblo que, sin fuerzas ni recursos, clamaba a Dios por liberación. Fue en este escenario de dolor y desesperanza que surge Débora. A diferencia de los líderes militares típicos de su tiempo, Débora no lideraba con la espada, sino con la palabra. Era una profetisa, una mujer a la que Dios le hablaba directamente, y además, era jueza. En aquellos tiempos, los jueces no eran solo figuras judiciales, eran los líderes del pueblo, aquellos que tomaban decisiones cruciales para la comunidad, y muchas veces, los guías espirituales y morales de la nación. ¿Qué es lo que hacía a Débora tan especial? Su sabiduría. Ella se sentaba bajo una palmera, la palmera de Débora, y desde allí impartía justicia y consejo a su pueblo. Las personas acudían a ella buscando dirección, buscando esperanza. Y no solo guiaba a su pueblo en asuntos cotidianos, también interpretaba la voluntad de Dios para ellos. En un tiempo donde los desafíos eran inmensos, la voz de Débora era un faro de luz en medio de la oscuridad. Débora era diferente a otros líderes de su tiempo, no solo por ser mujer en un rol de poder, sino porque su liderazgo se basaba en la fe, la justicia y la compasión. Su autoridad no provenía de su fuerza física, ni de la riqueza, ni de títulos, sino de su conexión profunda con Dios y su capacidad para ver más allá de lo que otros veían. No gobernaba desde el miedo, sino desde la sabiduría. Y en ese momento crucial, cuando el pueblo de Israel estaba al borde de la destrucción, Débora escuchó a Dios. Escuchó una promesa de victoria, algo que parecía imposible ante la inmensa fuerza del enemigo. Pero Débora no dudó. No retrocedió. Ella fue una mujer de acción, de convicción. Y pronto, el destino de su pueblo iba a cambiar radicalmente, porque Débora estaba destinada a algo grande. Así comienza su historia, una historia de liderazgo que desafió las normas de su tiempo y que sigue inspirando hoy. Una mujer que, en medio de la opresión, se levantó con la fuerza de su fe y el poder de su voz. Ella, Débora, no solo era una profetisa que impartía justicia bajo su palmera, también era una líder dispuesta a tomar acción cuando su pueblo más lo necesitaba. Y la historia llegó a un punto crítico cuando Dios le reveló a Débora un mensaje que lo cambiaría todo.
Era el momento de liberar a Israel del yugo de Sísara, el temido comandante de los ejércitos de Javid. Débora no dudó. Llamó inmediatamente a Barak, uno de los guerreros más respetados de Israel, y le entregó una misión clara, directa, pero también desafiante. El Señor, Dios de Israel, te ordena que vayas al monte Tabor y lleves contigo a 10.000 hombres. Él te entregará a Sísara en tus manos. Imagínate la situación. Barak, un hombre acostumbrado a la guerra, sabía perfectamente con quién se enfrentaba. Sabía que Sísara no era un enemigo común. Su ejército estaba equipado con carros de hierro, tecnología militar de vanguardia en ese tiempo. Los israelitas, por otro lado, no tenían esos recursos. Desde el punto de vista humano, era una batalla perdida antes de comenzar. Así que Barak, a pesar de ser un líder militar experimentado, hizo algo que revela mucho sobre el respeto y la confianza que tenía en Débora. Él aceptó la misión, pero con una condición. Le dijo a Débora, si vienes conmigo, iré, pero si no vienes, no iré. Barak no estaba pidiendo solo apoyo moral, estaba pidiendo la presencia física de Débora en el campo de batalla. No porque ella fuera una guerrera, sino porque sabía que su presencia significaba la bendición y guía de Dios. En ese tiempo, era inconcebible que una mujer liderara a un ejército en batalla. Y, sin embargo, Débora no dudó en su respuesta. Su fe era más fuerte que cualquier miedo. Iré contigo, dijo. Pero Débora también dejó algo claro. Aunque Barak lideraría al ejército, la victoria no sería suya. El honor de esta batalla no será para ti, le advirtió, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Esta declaración es poderosa por varias razones. Primero, refuerza la idea de que la victoria no vendría por la fuerza militar, sino por la voluntad de Dios. Y segundo, Débora estaba profetizando algo que nadie podía haber imaginado, que el destino de Israel y la derrota de un enemigo tan formidable no recaerían en un guerrero fuerte, sino en manos inesperadas. Así que Débora, junto con Barak y su ejército, marcharon hacia el monte Tabor, confiados en la promesa de Dios. Para Barak y sus hombres, la presencia de Débora no era solo un símbolo, era la garantía de que Dios estaba con ellos en esta batalla imposible. Porque cuando los líderes no temen al peligro y se enfrentan a lo desconocido con fe, inspiran a todos a su alrededor. Aquí es donde se revela la verdadera valentía de Débora. No era solo su capacidad de ver más allá de las circunstancias, de interpretar la voluntad de Dios, sino su disposición a estar en el frente, a caminar junto a su pueblo, a no quedarse atrás en tiempos de crisis. Su valentía no era impulsiva ni temeraria. Era una valentía que venía de la certeza de que Dios había hablado. Y con esa fe inquebrantable, Débora se preparaba para lo que estaba por venir. Este es el tipo de liderazgo que cambia naciones. Un liderazgo que no se basa en la fuerza física o el poder político, sino la confianza absoluta en un propósito más grande. Débora, a través de su sabiduría y valentía, no solo estaba guiando a un ejército, estaba cambiando la historia. Y entonces llegó el día de la batalla. Imagina el nerviosismo en el campamento israelita. Un ejército de hombres mal equipados, sin carros de combate, se preparaba para enfrentarse a las fuerzas de Sísara, conocidas por su poder y tecnología avanzada. 10.000 hombres liderados por Barak, y en medio de ellos, Débora, la profetisa, la jueza, la mujer que había escuchado la voz de Dios. Para muchos, la idea de ganar parecía una locura, un imposible. Pero Débora había hablado, y cuando Dios hablaba a través de ella, las cosas sucedían. El ejército de Sísara llegó con toda su fuerza. Los carros de hierro, relucientes y amenazantes, avanzaban con confianza. Para el enemigo, era solo cuestión de tiempo antes de que aplastaran a los israelitas. ¿Cómo podía un grupo tan débil, sin los recursos que ellos tenían, siquiera atreverse a enfrentarlos? Pero en ese preciso momento, algo increíble ocurrió. Mientras los ejércitos se posicionaban, el cielo, que hasta entonces había estado claro, comenzó a oscurecerse. Las nubes se acumularon rápidamente, y pronto, una tormenta inesperada se desató sobre el campo de batalla. No era una simple lluvia, era un diluvio. El agua comenzó a inundar la tierra, y los carros de Sísara, tan poderosos en condiciones normales,
quedaron atrapados en el barro. El mismo recurso que les daba ventaja ahora se volvía en su contra. ¿Pueden imaginar la escena? Los soldados de Sísara, que antes se sentían invencibles, ahora estaban confundidos, desorientados, y sus poderosos carros eran inútiles. El miedo comenzó a cundir en sus filas. Por otro lado, los israelitas, viendo cómo Dios actuaba a su favor, cobraron un nuevo aliento. Lo imposible estaba ocurriendo frente a sus ojos. Todo lo que Débora había profetizado estaba sucediendo, y con una valentía renovada, el ejército israelita se lanzó a la batalla con una fuerza imparable. Sísara, al ver que sus fuerzas estaban siendo derrotadas, hizo lo que nunca esperó hacer: huyó. Abandonó a su ejército y corrió por su vida, dejando atrás la destrucción de lo que alguna vez fue su invencible armada. Y mientras el ejército de Barak perseguía a los soldados restantes, Sísara corría, solo, desesperado, buscando un lugar donde esconderse. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más inesperado. Débora ya lo había anticipado. La victoria final no sería atribuida a Barak, ni siquiera a sus hombres. En cambio, sería una mujer la que pondría fin a la amenaza de Sísara. Y esa mujer no fue Débora, como muchos podrían haber esperado. No, fue Jael, una mujer aparentemente insignificante, que vivía en una tienda apartada del campo de batalla. Cuando Sísara llegó exhausto a la tienda de Jael, creyó que había encontrado refugio. Ella lo recibió con hospitalidad, ofreciéndole leche caliente para calmarlo y una manta para descansar. Sísara, confiado, se dejó llevar por la fatiga, sin imaginar que esta mujer sencilla sería su fin. Mientras él dormía profundamente, Jael tomó una estaca y un martillo, y con valentía y precisión, puso fin a su vida, cumpliendo la palabra de Débora. La victoria estaba completa. Israel había sido liberado, no por la fuerza de las armas, sino por la intervención divina y la valentía de mujeres que entendieron que el verdadero poder no siempre viene de donde se espera. ¿Qué podemos aprender de esta increíble historia? A veces, las batallas más grandes en nuestras vidas parecen imposibles. Miramos los obstáculos y nos sentimos pequeños, incapaces. Pero la historia de Débora nos muestra que, cuando confiamos en el propósito que nos ha sido dado, cuando creemos que el imposible puede volverse posible, Dios actúa en formas que no podemos prever. Las victorias llegan de las manos más inesperadas, a veces incluso de las manos que parecían menos preparadas. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. Nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestros desafíos, cuando actuamos con fe y coraje, el triunfo está asegurado. Después de aquella increíble victoria, el pueblo de Israel experimentó algo que había anhelado durante años: paz. Y no por unos pocos meses o un par de años, sino por 40 años de paz bajo el liderazgo de Débora. Esta paz no fue solo el resultado de una batalla ganada, fue el reflejo del tipo de líder que era Débora. Una mujer que, en medio de la adversidad, fue fiel a su llamado, y en tiempos de calma, fue sabia para guiar a su pueblo. ¿Qué es lo que hace tan especial el legado de Débora? No es solo que fuera una jueza y profetisa, o que liderará una victoria militar. Lo que realmente marca su legado es su capacidad para ver más allá de las circunstancias inmediatas, para escuchar la voz de Dios en medio del caos, y para actuar con valentía, incluso cuando los desafíos parecían imposibles. Débora nos dejó un ejemplo de liderazgo basado en la fe, la justicia y la compasión. Su historia nos muestra que no se necesita una corona, un ejército inmenso o grandes riquezas para ser un líder. Todo lo que se necesita es una profunda confianza en el propósito que se nos ha dado y el coraje para actuar, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Y pienso que hay algo en la historia de Débora que puede hablar a todos nosotros. ¿No crees? Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos enfrentamos a situaciones que parecen insuperables. Tal vez no sean batallas literales, pero pueden ser desafíos en nuestras familias, en el trabajo, en nuestras relaciones o incluso en nosotros mismos. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a esos momentos? ¿Nos rendimos? ¿Nos dejamos llevar por el miedo? ¿O, como Débora, confiamos en algo más grande que nosotros mismos y avanzamos con valentía? Lo que Débora nos enseña es que el verdadero liderazgo no está reservado para los más fuertes, los más poderosos o los más preparados. A veces,
Los líderes surgen de los lugares más inesperados y en los momentos más difíciles. Y, tal vez, eso es algo que cada uno de nosotros puede recordar en los momentos de desafío. Que incluso cuando nos sentimos pequeños, incluso cuando no tenemos todas las respuestas, hay un propósito y un llamado que puede darnos la fuerza para seguir adelante. Y lo más hermoso del legado de Débora es que, al final de su vida, no dejó simplemente una historia de victorias militares o decisiones justas. Débora dejó un pueblo unido, un pueblo en paz, un pueblo que aprendió a confiar en Dios porque ella se atrevió a escuchar y obedecer. Su historia sigue viva hoy, no solo como un relato antiguo, sino como un recordatorio de lo que una persona puede hacer cuando combina la fe con la acción. Así que, cuando pienses en Débora, recuerda que su historia no es solo la de una mujer que lideró una batalla. Es la historia de alguien que se levantó en un tiempo de oscuridad, escuchó un llamado, y no dejó que el miedo la detuviera. Es un legado de esperanza, de coraje y de fe. Y tal vez esa es la invitación que nos deja Débora, a confiar, a escuchar y a actuar cuando llegue el momento, sabiendo que incluso en los desafíos más grandes, hay una victoria y una paz que nos espera al final del camino. Débora no solo cambió la historia de su pueblo, sino que su legado sigue inspirando hoy, recordándonos que todos tenemos la capacidad de hacer una diferencia. Y así llegamos al final de esta increíble historia. La vida de Débora es un testimonio de lo que puede lograr una persona cuando vive con propósito, fe y valentía. No importa las circunstancias o los obstáculos, cuando confiamos en algo más grande que nosotros mismos, cuando nos levantamos en los momentos más oscuros, podemos marcar una diferencia. Lo que me parece tan fascinante de Débora es que ella no buscó el poder, ni la gloria. Simplemente fue fiel a lo que se le había encomendado. Escuchó, confió y actuó. No esperó a que las condiciones fueran perfectas ni a que alguien más se levantara en su lugar. A veces, creo que todos necesitamos ese recordatorio. No siempre vamos a sentirnos listos o suficientemente fuertes, pero eso no significa que no podamos hacer algo extraordinario. Tal vez, mientras has escuchado esta historia, te has visto reflejado en algunas partes. Quizás, como Débora, has enfrentado situaciones donde todo parecía en contra, donde te has sentido sin recursos o sin respuestas. Tal vez has sentido el peso de la responsabilidad o el miedo a lo desconocido. Y eso está bien. Todos pasamos por momentos así. Lo importante es lo que hacemos después de esos momentos de duda. Débora nos enseña que no se trata de no sentir miedo, sino de avanzar a pesar de él, con la confianza de que no estamos solos. Si algo queda claro al final de esta historia, es que no se trata solo de grandes hazañas o de grandes victorias, sino de ser fieles en lo que se nos ha dado hoy. La vida de Débora nos recuerda que a veces, el simple hecho de estar presentes, de escuchar, de guiar con sabiduría y compasión, puede cambiar el rumbo de nuestra historia y la de los que nos rodean. Así que, mientras reflexionamos sobre esta increíble mujer y su legado, te invito a pensar en tu propia vida. ¿Qué desafíos estás enfrentando hoy? ¿Dónde podrías encontrar el valor para dar el próximo paso? Débora no era diferente de nosotros en muchas maneras. Era alguien que se encontró en medio de una situación difícil y simplemente eligió confiar y actuar. Y tal vez, eso es lo que tú y yo necesitamos hacer también. Recuerda, no necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas la fe para dar el siguiente paso y el coraje para seguir adelante. Porque, como Débora, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, un llamado que responder. Y nunca sabemos cómo nuestras decisiones hoy pueden impactar el futuro de los que nos rodean. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de Débora. Espero que te haya inspirado tanto como a mí. Que su legado te recuerde que no importa quién seas o dónde te encuentres, puedes ser un líder, puedes ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Y como Débora, puedes marcar una diferencia que perdure mucho más allá de tu tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces, sigue adelante con fe, con coraje y con la certeza de que tú también puedes cambiar el mundo, un paso a la vez.